Es un gusto estar acá para presentar el libro de un joven, porque creo que lo más importante cuando se sigue una idea, una causa, es saber que hay sucesión. A veces los viejos nos enamoramos de nosotros mismos y queremos seguir haciendo las cosas, y hay que saber ir pasando el testimonio. Que haya jóvenes como Juan Cruz que se preocupen por transmitir las ideas de siempre del nacionalismo argentino, realmente es algo que da esperanzas de que los esfuerzos realizados no son infructíferos. Hablando de la juventud de Juan Cruz, ha escrito un libro donde hace reportaje a una serie de personas que hemos conocido, convivido con el coronel Zeinaldín, y resulta que él prácticamente no lo conoció, lo vio muy poco. En el libro hay una foto donde está él junto al coronel en prisión y apenas andaba por los 19 años. Sí. Así que ya era un joven con inquietudes y bueno, esas inquietudes fructificaron en este libro que hoy presentamos. Aprovecho también, aunque no esté presente, pero no lo quiero olvidar, a reconocer la acción del artista plástico Alain Fioravante, que es el que hizo la ilustración de tapa, y que es un artista popular que anda por las calles haciendo pinturas patrióticas que son, gracias a Dios, bastante respetadas por la gente. Personalmente, yo no lo conocí, no tuve la suerte de la mayoría de los que estábamos al lado del coronel Zeinaldín, no tuve la suerte de ellos de conocerlo desde joven. Yo lo había visto en algún ejercicio, en alguna charla, siempre él allá y yo acá, más allá de que con el coronel era imposible esa distancia, porque él terminaba abrazando al de la última fila. Pero después, las circunstancias producidas el 3 de diciembre, cuando combatimos a sus órdenes y por sus órdenes, hicieron que pudiese convivir con él durante poco más de 7 años, que es lo que duró mi prisión junto al coronel. Es una obra esta sencilla y profunda. Tiene la sencillez de preguntas que cualquiera podría hacerle a las personas que lo conocimos íntimamente, de cerca, al coronel Zeinaldín. Tiene la profundidad de que en cada respuesta se va delineando la figura de un ser excepcional, de un ser único, criticable quizá por algunos, pero indiscutidamente un ser superior. En este libro se hacen reportajes a familiares, habla su esposa, a su hija, a camaradas de armas, como el mayor Abete, aquí presente, Mones Ruiz, Mercado, a mí mismo. Una pata entre lo militar y lo político, pese a ser el capitán Gustavo Breide Obeid. A civiles que lo acompañaron desde el principio, como Villafani Molina y Patricio Videla Balaguer, al doctor Eduardo Bocos Conesa, a su gran amigo, íntimo colaborador y miembro de un grupo cerrado de amistad del coronel, que eran los mondongueros, llamados así porque se reunían a comer unos exquisitos mondongos, el señor Ney Maliza. También está el quien tuvo el triste honor de ser el último en verlo con vida, el doctor Jorge Deal, y un integrante del glorioso 25 de Infantería, el veterano de guerra de Malvinas, Hugo Bertone. Como ven, una paleta que permite tener la visión desde distintos puntos de vista que hacen de este libro una visión completa de la personalidad del ser de el coronel Mohamed Ali Zeinaldín.
Cuando hablamos de su familia salen algunas cuestiones de su vida en Panamá, la ímproba tarea que realizó el coronel diseñando, construyendo, formando las fuerzas de defensa panameñas, tan bien hecho que los Estados Unidos, cuando decide invadir ese país, tiene que apelar a su unidad más potente para poder doblegar a una pequeña república como la de Panamá. Es que el espíritu del coronel estaba en esos hombres de armas. Es allí en Panamá donde el coronel también consolida su idea respecto a la identidad nacional unida prácticamente en forma indisoluble a la de la integración iberoamericana. Juntos somos más, es la gran patria americana que soñara San Martín. Y para poder integrarnos era esencial redefinir y clarificar perfectamente cuál es nuestra identidad nacional. Quien no tiene noción de sí mismo no tiene capacidad para unirse a otros pueblos, y si no, se dan meras uniones comerciales, temporarias, que de poco sirven. En este libro escuchamos o podemos ver aspectos de la cárcel, cómo lo vivieron su familia, cómo lo vivieron sus camaradas, cómo lo vivieron sus compañeros civiles, prófugos. La cárcel es dura, y la cárcel de Seineldín no fue la cárcel habitual de los políticos argentinos de unos meses, de unos días, de algún año. La cárcel de Seineldín fue larga, y en ese lapso perdió a su hijo, nacieron sus 2 nietos. La cárcel fue dura para muchos de nosotros. El mismo 3 de diciembre yo perdí a mi hermano, mi jefe en aquella instancia, y poco después mi madre, no pudiendo separar el trance de la pérdida de 2 hijos, también la perdí. Fue dura y a veces muy dura, pero para él, y eso nos infundió, significó tan solo un cambio de posición. Pasamos de luchar en un ámbito a luchar en el otro. Lo muestra de cuerpo entero al coronel el hecho de su llegada, de su arribo a la cárcel de Caseros. Recordarán algunos que cuando se produce el pronunciamiento del 3 de diciembre por orden expresa del coronel Seineldín, después vienen todos esos mitos del pobre que se hizo cargo y no tenía nada que ver, el coronel siempre desmintió eso, nosotros obramos por órdenes del coronel. Estaba preso mientras se producía el pronunciamiento en San Martín de los Andes. Lo transfieren a la cárcel de Caseros y 2 o 3 días después de que nos habíamos reunido en ese lugar, es que llega el coronel. Imagínense el momento del encuentro del comandante que llega a nuestra prisión, éramos 15 jefes presos en un mismo pabellón, y venía nuestro comandante. ¿Vendría a pedirnos cuenta de la derrota? ¿Vendría a qué? Entró, nos formamos en semicírculo, se paró al frente, saludó y nos dijo: ¿quiénes son los que siguen? El resto se va de este pabellón. Ese era el coronel Seineldín. Lo que pasó, pasó, cada uno hizo lo que pudo, acá no importan los resultados, porque triunfos y derrotas son obra de Dios. La lucha es lo que nos corresponde a los hombres. Y decidimos seguirlos, nadie se fue. Dice Abete en su libro que allí en la prisión nos conocimos desnudos en cuerpo y alma, porque estando en la cárcel uno muestra todas sus virtudes y todas sus miserias. Realmente las situaciones límites no se pueden mantener las máscaras, uno es el que es. Y por eso podemos hablar con propiedad de un jefe que, habiendo sido derrotado, mantuvo su liderazgo y acrecentó su liderazgo cada día que pasó. El pabellón 14, donde estábamos en Caseros, es inolvidable. Tuvieron la deferencia
de designarnos con el nombre de mi hermano, Coronel Romero Mundani. Ese pabellón era más chico que esta sala, más chico. Ahí estábamos los 15 en camas superpuestas porque no entrábamos. Al fondo teníamos una parecita que daba cierta intimidad a un pozo que era nuestro baño. Había un lavatorio con una canilla y había un caño que salía de la pared de donde salía un chorro para el que quisiera bañarse. Esa fue nuestra prisión los primeros meses. Y en esos meses acudimos al juicio. Nuestras mujeres nos llevaban a unas visitas indecibles, en un verano tórrido, en un patio todo de cemento, 1 hora de 12 a 13. Nos llevaban nuestros uniformes planchados, limpios, porque cada vez que nos los poníamos con la transpiración quedaba hecho un desastre. Y en este tema esencial que caracteriza al coronel Zeneldín, que es el del ejemplo, él siempre decía, el jefe último en los beneficios, primero en los sacrificios. Así que para poder ir al juicio a primera hora, eso de las 3 de la mañana, el coronel primero se instalaba para higienizarse y luego por antigüedad invertida íbamos haciendo lo mismo. Cada vez que había algún beneficio, no recuerdo que lo subiera en aquella época, él se ponía último. Es común el mote de golpistas, sanguinarios y violentos para quienes estuvimos en aquella jornada y para su líder, el coronel Zeneldín en particular. En ese sentido, independientemente de que él se hubiera opuesto al golpe del 76, lo cual le valió estar fuera de mando de tropa durante un tiempo, siempre digo que más importante que lo que opinan los amigos es lo que opinan los enemigos. Y yo escribí hace un tiempo un pequeño opúsculo que era el producto de la lectura detenida de los fundamentos de la sentencia. Allí podemos ver, dicho por los jueces de la Cámara Federal, refiriéndose al golpe de Estado: no ha quedado acreditado que se pretendiese un golpe de Estado mediante el derrocamiento de alguno de los poderes públicos del Gobierno Nacional, ni mucho menos que se obrara con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno, extremos que no encuentran sustento alguno en las constancias fácticas de este juicio. Eso está en el folio 2842 vuelta. Hay otras cuestiones que abundan sobre lo mismo, vamos a tratar de ser breves. Denigra al fiscal, el hoy famoso Moreno Ocampo, diciéndole que pese a sus ingentes esfuerzos por demostrar el golpe, ni siquiera en grado de intento se había estado ante él. Repite conceptos de ese mismo tipo. Y sobre lo de sanguinarios y violentos, la misma Cámara Federal dice, ya finalizando, debe tenerse en claro que las conductas juzgadas han respondido en la inmensa mayoría de los casos a motivaciones de carácter idealista. Más adelante, resta todavía destacar que la conducta de los oficiales cuyas penalidades pueden ser mesuradas no advierto motivaciones de carácter personal. La mayoría exhibe fojas de servicios destacadas con calificaciones de primera línea, varios han servido con mérito superlativo en combate y algunos tenían al 3 de diciembre del 90 la posibilidad relevante de ser ascendidos. Claro, nos siguieron diciendo golpistas, pese a que los jueces dijeron que no lo éramos, mientras nos condenaban a cadena perpetua, porque no se entiende en este mundo materialista, en este mundo de conveniencias y ventajas, que haya hombres que son capaces de arriesgarlo todo simplemente por un ideal, sin ni pedir ni tener la perspectiva de tener algo a cambio. Se habla de la religiosidad del coronel. El coronel entendió como pocos aquello de odiar al pecado y amar al pecador. Nos costaba a nosotros
sus seguidores entenderlo muchas veces. Coronel, ¿cómo se reúne con tal? Es un hijo de Dios, hay que traerlo para el redil, hay que integrarlo, no hay que expulsarlo. Su frase permanente, tratando de meternos en nuestras duras cabezas, era tolerante con las personas, inflexible con los principios. Ahí está su famosa frase, Dios y patria o muerte, que tanto se ha usado para justificar los violentos, irracionales. Es que el sentido verdadero de este concepto, de esta frase, es que Dios y patria son lo que le dan sentido a la vida. Sin Dios y sin patria es la nada, es la muerte. El fundamentalismo del coronel Zeneldín, con lo que les acabo de decir, esta obcecación por la unidad, la inclusión, la integración, poco tiene que ver con el fundamentalismo. Y la coherencia con estos principios le costó al coronel, general me sale siempre, le costó el generalato. Pero nuevamente acudimos a quienes son materia idónea para decirlo. En mi alegato ante la Cámara Federal, en mi alegato final ante la Cámara Federal, expreso en un momento algo que les constaba a los jueces. En este mismo lugar, el señor Teniente General Caridi, luego de coincidir con todos los que debieron opinar respecto a las virtudes militares del coronel Zeneldín, los jueces le dicen, pero si es tan buen soldado, ¿por qué no ascendió a general? Definiéndolo como un gran soldado, expresó que una de las razones básicas de no haberlo promovido a la jerarquía de general fue que era demasiado católico y nacionalista. Yo respondí en ese momento ante la Cámara Federal con los siguientes conceptos. Excelentísima Cámara, después de todo lo escuchado a lo largo de estos casi 4 meses, he llegado a la plena convicción de que mientes quienes dicen que seamos responsables de daños, robos, privaciones de libertad u homicidios. Que falta la verdad quienes dicen que hayamos tomado las armas para alzarnos contra los poderes de la Constitución. Pero si en mi patria es delito el amar a Dios y a la nación sin límite ni medida, haréis bien en condenarnos, pero que sea la pena capital, porque solo cuando la última gota de sangre haya abandonado nuestras venas, el corazón dejará de latir por amor a ellos, y aún así mi alma alabará por toda una eternidad a Dios nuestro Señor, por haberme hecho nacer en este suelo y por haber recibido de mis mayores la fe de Jesucristo. Y procurando que les quedara claro de qué estábamos hablando, termino. Señores jueces, cuando la Constitución Nacional invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia, no se refiere a un Dios impersonal, a una deidad abstracta. A vuestras espaldas, y se lo señalé, por sobre la sabia frase de afianzar la justicia, se yergue, presidiendo este recinto, la imagen del crucificado. Es ese Dios, el uno y trino, el de los católicos, apostólicos y romanos, el que inspiró a nuestros constituyentes, porque es en su nombre que se fundó nuestra nacionalidad. La coherencia le costó el generalato, nunca lo extrañó. Se habla de Zeneldín el soldado. Yo diría que más que un soldado era un guerrero, con un profundo sentido heroico de la vida. La verdad que la palabra soldado implica el concepto de guerrero, pero ha sido tan vaciada de contenido, tan prostituida, que hoy pareciera que se trabaja de soldado, ya no se es soldado. Por eso la diferencia con el guerrero. Con una cierta o gran falta de respeto, en el reportaje que me hiciera Juan Cruz, lo defino al coronel como un pedazo de ejemplo con 2 patas.
Nos contaba Martita, que su hija, que regresó de Malvinas con 14 kilos menos y todo sucio. Qué contraste con la triste imagen de Menéndez rindiéndose. Dice Abete en su reportaje que el coronel fue lo que fue, no por lo que hizo de coronel, sino porque fue un ejemplo toda la vida. Y dice Moniz Ruiz, el militar más completo y más íntegro que conocí, el último comandante en jefe que reconocí. Ha sido un símbolo para el ejército, no solamente por sus actitudes y cualidades morales, sino sobre todo profesionales y doctrinarias. Y como soldado no podemos dejar de mirar Malvinas. Fue un héroe en esa guerra, fue condecorado en esa guerra. Los ingleses no se atrevieron a atacar por donde él estaba, y así lo reconocieron. Pero mucho más importante que lo que hizo en Malvinas es lo que hizo después, en su lucha contra la desmalvinización. No sé, sin la acción del coronel Seineldin, si alguien hoy recordara esa gesta. Dice el veterano de guerra Hugo Bertón en su reportaje, uno de los bravos del 25, refiriéndose a su jefe en Malvinas. A Seineldin lo denominábamos nuestro padre en las trincheras. Lo que hacía él por sus soldados, tanto en Malvinas como en el regimiento, era el equivalente a lo que hacía un padre por sus hijos. Él a la noche recorría el regimiento para ver si los soldados estaban durmiendo. Entiéndanmelo de pedazo de ejemplo con dos patas. Y al hablar de Malvinas, me detengo un momento en este Seineldin soldado para tener un recuerdo especial de otro veterano de guerra de Malvinas, quien fuera mi jefe el 3 de diciembre del 90. Es mi querido hermano, el coronel Jorge Alberto Romero Mundani. Era un soldado dedicado a la investigación científica, con estudios en la Fábrica Aeroespacial de Toulouse en Francia, dedicado desde el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas a sostener, mantener y acrecentar el sólido prestigio que los ingenieros y los militares argentinos tenían en el mundo. Pero este había dejado ser el objetivo en aquella hora. Más aún, a partir de los pactos de Madrid, Argentina debía pagar su osadía de enfrentar al primer mundo sin importar si tenía o no razón. Comprendiendo que todo aquello por lo que había luchado nuestro padre desde las incipientes fabricaciones militares y él mismo por la grandeza de la patria estaban condenados a desaparecer, vio en el coronel Seineldin la última posibilidad de evitarlo y sin pensarlo se presentó a sus órdenes. Me condujo en aquella jornada y ante el fracaso de la operación militar tomó las medidas tendientes a proteger lo mejor posible a quienes los habían seguido. Y habiendo prometido en Malvinas que no volvería a rendirse, ofreció su vida en un último intento por mostrar que en nuestro glorioso ejército argentino aún quedan soldados que saben morir sin pedir cuartel. El coronel Seineldin me manifestó siempre su admiración por este gran jefe, recordándome que una causa que no tenga hombres dispuestos a dar su vida por ella, muere. Y nuestra causa no murió. Seineldin, el hombre, el patriota que todos quieren olvidar. La mejor persona que conocí jamás, sacaba lo mejor de cada uno, hacía sentir importante al más humilde. Decía su hija, un hombre de una moral altísima, con la alegría del buen cristiano, siempre fue optimista, siempre fue alegre, en las peores circunstancias nunca lo vi derrotado. Ese es el ejemplo que me dejó. Vivió auténticamente aquello de yo soñaba y creía que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, serví y vi que el servicio era alegría. Él fue un hombre feliz porque vivió sirviendo.
Cargas, no cargos, nos decía todo el día, cargas, no cargos. Y le ofrecieron la comandancia del ejército y dijo, no, tengo que trabajar. Le ofrecieron, cuando se decide formar el partido, la herramienta política que pudiera representar el ideario de Seineldin, con todo el ímpetu y el impulso que él le ponía, ¿quién podía ser el candidato a presidente? Él. Cargas, no cargos. Y así fue. Don Gustavo Luis Brey de Obey tuvo que tomar el puesto. Poseía un carisma inigualable. ¿Cómo no lo va a poseer una persona con las condiciones de las que estamos hablando? Adelantarse a los tiempos era una de las características sobresalientes de su personalidad. No era un conductor político, pero tenía una fina intuición estratégica. Un auditor del ejército, el mayor Schafferstein, escribió en algún momento, lo leo porque está en el reportaje, está en el libro, porque creo que define bien esto que quería decir. Mohamed Ali Seineldin demostró una excepcional capacidad para el análisis de los datos que disponía, lo que le permitía ver desde una perspectiva lógica cómo se proyectaría la situación nacional y así anticiparse a los hechos. 3 años antes del 2 de abril de 1982, el teniente coronel Seineldin ya había planteado que se debería haber iniciado la preparación de la hipótesis de conflicto por las islas, pero no se le dio importancia. Algo así sucedió en 1975, cuando había logrado reunir los datos suficientes que le indicaban que se encontraban prontos a tener que participar en una terrible guerra civil, larga y ardua, caracterizada por una modalidad que no se estudiaba en la escuela de guerra, la guerrilla y el terrorismo. Tampoco fue tomado en serio. Ya en 1989 el coronel predecía la conformación de un nuevo orden mundial y la neutralización definitiva de nuestra patria en materia de defensa. Más adelante, y ya con otros conceptos, el coronel preveía que la Patagonia iba a terminar en manos de terceros, o el Reino Unido o China, en 1990. Hoy, en el 2015, con una base militar estratégica ubicada en la provincia de Neuquén y con un mapa de la Argentina copado por la presencia china, aquellas predicciones no parecen para nada desacertadas ni apocalípticas. Pero el alegato del coronel Seineldin ante la Cámara Federal, en vez de ser un clamor en su defensa, fue una visión de la Argentina que venía después de haber pasado este punto de inflexión que fue el 3 de diciembre del 90, con la derrota del sector nacional del ejército argentino. Y es una narración del enseñoreo de la inseguridad y del narcotráfico. Sugiero buscar y leer este alegato, porque realmente solo algunos pocos aspectos de la realidad superaron la previsión del coronel Seineldin. Dice, hablando de la personalidad del coronel Seineldin, ya para ir terminando, dice Graci Susini en alguna parte: el coronel Seineldin es un hombre que ha ennoblecido la patria, ha ennoblecido todo lo que le ha tocado, ha ennoblecido hasta sus adversarios. Un hombre con virtudes en grado heroico. Jamás en la vida, en ninguna circunstancia, lo escuché quejarse de sus 13 años preso, ni siquiera de la enfermedad gravísima que le costó la vida a su hijo. Jamás lo escuché quejarse de nada, aceptaba la circunstancia y era siempre y frente a todos un ejemplo de humildad, de patriotismo, de vocación de servicio, de sencillez. Y en este mismo sentido, dice Videla Balaguer, Seineldin tenía una gran caridad, no esa caridad que se confunde con la bondad o la solidaridad que son humanas, sino con aquella que viene del cielo, el don sobrenatural,
la caridad, la verdadera, la que viene por Dios y porque es de Dios. Él era capaz de amar a partir de su amor a Dios. Su carisma, del que tanto hablan, venía de ahí. Católico práctico y militante, promovía la fe con el ejemplo y el ejemplo lo practicaba con sencillez. Y siempre hablando de la personalidad del coronel Zeneldín, en el libro que hoy presentamos, podemos leer del doctor Jorge Deal, la última persona que lo vio con vida, que constituía con Zeneldín una agrupación Alma y Vida de ayuda a los necesitados. Cuando Zeneldín salió de la prisión, no se dedicó a buscar la forma de vengarse, no se dedicó a buscar la forma de tomar el poder, se dedicó a ayudar a los que más necesitaban. Perdón. Son demasiadas citas. Zeneldín como ser humano era extraordinario. Este es el hombre que lo conoció en las postrimerías. Una de esas personas distintas que marcan la vida de las personas que lo rodean. Básicamente por su ejemplo cotidiano, por su gran coherencia entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía, por su gran transparencia, por su gran dedicación al próximo, sea quien sea, porque a pesar de haber transitado muchos años de cárcel, salió sin ningún tipo de resentimiento. Él era una persona de gran espíritu, de gran alegría, nunca lo vi triste ni deprimido. Se murió con un gran espíritu de ir para adelante ante cualquier adversidad. Se agrandaba en la adversidad más allá de los problemas que tenía en la vida. Y, para terminar, a la muerte de Zeneldín hubo una solicitada de esta misma agrupación Alma y Vida y luego una carta de un médico izquierdoso, ateo, que lo había conocido en la cárcel de Caseras. En la solicitada del diario La Nación de esta agrupación se dice, entre otras cosas: los que tuvimos el honor de conocerlo diríamos que fue un faro de luz y de amor para todos los que lo rodeaban, comprometido hasta la muerte con el prójimo y con su patria, un hombre que en la adversidad se mantuvo fiel a sus ideales y abrazado a su fe, un hombre que nunca fue derrotado porque las batallas perdidas no hicieron más que incrementar su fuerza y sus convicciones más profundas. Fue un hombre justo en un país injusto, que lo condenó al ostracismo, rodeado solo de sus incondicionales, los veteranos de Malvinas y de aquellos que piensan que la patria es un sentimiento profundo e intransferible. Terminó sus días ayudando a la asociación Cuerpo y Alma a curar gente humilde en el Chaco, donde muchas personas recibieron su cariño y atención y que derramó a manos llenas. Y el doctor Otálora, doctor en medicina, que como les digo, ateo, izquierda, pero muy humano, tenía interminables charlas con Zeneldín, iba al pabellón a hablar con él. Cuando murió Zeneldín, publicó una carta de lectores que terminaba: sépase que no fue represor, que no es de los de punto final ni obediencia de vida, tampoco de panza y molicie y puro discurso ni arenga vana. Fue creador de comandos, de madrugones y entrenamiento, de ascendencia genuina ante sus subordinados que lo adoraban y que decían de él que lo seguían porque era el mejor soldado argentino. Los ingleses de Malvinas admiraron su profesionalismo y fue condecorado. Su sobriedad y honradez eran la contracara de la corrupción menemista. Fue la vergüenza de la dirigencia militar de escritorio de aquellos años, y el soldado al que la dirigencia subversiva no pudo enrostrarle bajeza alguna, por más que alguna vez lo haya querido falsear. Claro, también fue tonto, fue ingenuo. Querer ser abanderado de un ejército servidor de un proyecto nacional en épocas de globalización, de borroneo de fronteras, de despersonalización cultural y culto a la frivolidad, es un proyecto imposible, aun siendo un hermoso anhelo, cosa de idealistas.
Descanse en paz, coronel, que a usted Dios y la patria nada tienen que demandarle. Yo me permito una pequeña disidencia. Era un ingenuo, creía demasiado en la bondad de los demás, puede ser. Pero no está todo solo en el terreno del idealismo la posibilidad de la restauración de la patria en sus esencias. Porque fuimos, podemos volver a ser. Los que ya intentamos, aunque hayamos fracasado, dejamos el testimonio, algunos con su propia vida. No podemos bajar los brazos. Nos enseñaba el coronel Zeneldín, transmitan. Pidió mi hermano, transmití. No importa si hay 1, si hay 100 o si hay 1000, pero tenemos que recordar, tenemos que permitir que las generaciones nuevas recuerden que tuvimos una patria grande, que tuvimos una nación poderosa y una nación que invitaba a todos los pueblos a venir si venían con buena voluntad. Ese es lo más importante del mensaje que transmite la vida del coronel Zeneldín. Hicimos lo posible, no lo logramos, seguiremos diciéndolo hasta la última sangre de nuestras venas. Por Dios y por la patria, muchas gracias.